Bienvenidos de nuevo, amados. Hoy estamos a punto de embarcarnos en un viaje que nos llevará a lo profundo de una de las historias más intrigantes y misteriosas escondidas en las páginas de la Biblia, los hijos olvidados de Moisés. Ya conoces a Moisés, el poderoso líder escogido por Dios para abrir el Mar Rojo, enfrentarse al faraón y guiar a los israelitas hacia la libertad. Es una figura monumental en la historia bíblica, pero ¿alguna vez te has preguntado qué sucedió con sus hijos Gersón y Eliezer? ¿Por qué sus nombres se desvanecen en las sombras de la historia mientras que los descendientes de su hermano Aarón ocupan el centro de la escena? Aquí está el misterio que te sorprenderá. ¿Por qué fue borrado de la historia el hijo de Moisés? ¿Y si te dijera que hay mucho más en la historia de estos dos hijos de lo que parece? ¿Y si no fueron simplemente olvidados por el paso del tiempo, sino deliberadamente ocultados en el plan divino de Dios? ¿Y si la razón por la cual quedaron fuera del protagonismo encierra una de las lecciones más profundas que podemos aprender sobre el propósito y el tiempo perfecto de Dios? En este video vamos a descubrir los secretos detrás de la desaparición de los hijos de Moisés del relato bíblico. ¿Cuál fue el propósito de su existencia? Aparentemente escondida, pudieron haber formado parte de un plan divino mayor que hemos pasado por alto. La verdad es mucho más misteriosa y poderosa de lo que puedes imaginar, y las respuestas pueden cambiar la manera en que ves tu propia vida y propósito. Si alguna vez te has sentido pasado por alto como si tu papel estuviera en segundo plano o no fuera notado por el mundo, entonces esta es tu historia, porque a veces los papeles más importantes en el plan de Dios no son los que están bajo los reflectores. ¿Pudieron los hijos de Moisés haber jugado un rol oculto pero crítico en el gran diseño divino? Su silencio habla en voz alta sobre el poder del servicio humilde y la confianza en el tiempo de Dios. Quédate con nosotros y revelaremos las razones impactantes por las cuales estos dos hijos, que deberían haber estado en el centro de la escena, fueron misteriosamente borrados de la historia, y cómo su historia es más relevante para tu vida de lo que imaginas. Así que si estás listo para descubrir las verdades ocultas de la Biblia que la mayoría pasa por alto, no olvides dejar un 777 en los comentarios, darle me gusta a este video y compartirlo con cualquiera que esté listo para profundizar en los misterios ocultos de la palabra de Dios. Vamos a sumergirnos juntos en este viaje místico y revelador. Lo que nos espera es mucho más que una historia olvidada, es una revelación divina que cambiará tu perspectiva para siempre. Verdad impactante: el hijo olvidado de Moisés. La historia de los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, parece haberse deslizado entre las grietas de la historia bíblica, dejando atrás solo fragmentos y susurros silenciosos. Esta narrativa se desarrolla en un momento decisivo en la vida de Moisés, un tiempo de soledad y transformación. Después de su dramática huida de Egipto, donde escapó debido a su implicación en la muerte de un capataz egipcio, Moisés se encontró en la tierra de Madián. Fue allí, en la agreste soledad del desierto, donde Moisés experimentó un exilio que lo moldearía hasta convertirlo en el gran líder que llegaría a ser. Moisés, un hombre fugitivo, conoció a una figura que cambiaría su vida, Jetro, sacerdote de Madián. Y fue a través de la familia de Jetro que Moisés encontró no solo refugio, sino también una nueva vida. Se casó con Sefora, hija de Jetro, y se estableció en una vida tranquila y humilde como pastor. En esta existencia pacífica pero oscura, Moisés tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer. Sus nombres mismos
tienen un peso simbólico Gersón, que significa forastero. Allí reflejaba la condición de Moisés como extranjero en Madián. Y Eliezer, que significa mi Dios es mi ayuda, era un poderoso testimonio de la ayuda divina que Moisés había recibido al huir de Egipto. Éxodo 2:15-22. Pero aquí está el giro. ¿Por qué la Biblia guarda tanto silencio sobre la vida de estos hijos? ¿Por qué parecieron borrados de la historia de la gran misión de Moisés de liberar a los israelitas de la esclavitud? Piénsalo, Moisés, el hombre que liberó a los israelitas de Egipto, tuvo hijos, y sin embargo, sabemos tan poco de ellos. ¿Fue intencional o había algo más profundo, algo oculto que aún no hemos descubierto? Detengámonos un momento. Si investigamos la vida de Moisés, descubriremos que sus hijos no fueron simples niños ordinarios. Gersón y Eliezer desempeñaron un papel crucial en la narrativa, aunque los detalles de sus vidas estén envueltos en misterio. ¿Por qué el legado de Moisés, tan íntimamente entretejido con el plan divino de Dios, parece pasar por alto a sus hijos? Podría ser que sus historias contengan secretos que estamos destinados a descubrir, o que su silencio en el relato sea en sí mismo una lección divina. La primera mención de Gersón aparece en Éxodo 2:22. Séfora dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón diciendo, «He sido extranjero en tierra extraña». Este nombre no es solo una etiqueta, es una ventana al mundo interior de Moisés en un tiempo de gran agitación. Gersón era un recordatorio constante de su exilio, de la pérdida y del sentimiento de desarraigo que cargaba sobre sí. En contraste, el nacimiento de Eliezer se relata en Éxodo 18, 3-4. Uno se llamaba Gersón porque Moisés dijo, «He sido extranjero en tierra extraña». Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, «El Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón». Eliezer representaba un testimonio vivo de la protección y misericordia de Dios en medio del peligro y la incertidumbre, mientras que los hijos de Aarón llegaron a ocupar funciones sacerdotales destacadas. Gersón y Eliezer nunca tomaron posiciones de liderazgo prominente. Estuvieron presentes acompañando a su padre en momentos clave como cuando Moisés regresó a Egipto con su familia, Éxodo 4:20, pero desaparecen casi por completo de los capítulos posteriores. Su silencio en la narrativa quizás sea una manera de recordarnos el costo personal de la misión de Moisés, que detrás del líder llamado por Dios había un padre, un esposo y una familia que también sacrificaba junto a él. Un episodio particularmente enigmático aparece en Éxodo 4:24-26, donde Dios quiso dar muerte a Moisés en una posada, y Séfora, con un cuchillo de pedernal, circuncidó a su hijo y tocó con la sangre los pies de Moisés, diciendo, «Ciertamente tú me eres un esposo de sangre». Este momento desconcertante señala la importancia crucial del pacto de la circuncisión establecido con Abraham. Génesis 17:10-14. La omisión de este rito en su familia era un asunto de vida o muerte, incluso para el libertador de Israel. En todo esto, la historia de Gersón y Eliezer permanece como un eco silencioso, un recordatorio de que a veces las piezas que parecen menores en el relato tienen un peso espiritual profundo. Su aparente ausencia es también una invitación a reflexionar. ¿Qué papel tienen los que no aparecen bajo los reflectores en el plan de Dios? ¿Qué nos enseña el silencio sobre la obediencia, el servicio humilde y la confianza en los tiempos de Dios? Moisés, sin embargo, había descuidado este acto crítico de obediencia y como resultado, la ira de Dios estaba a punto de caer sobre él. Pero en ese momento de peligro inminente, Séfora, la esposa de Moisés, actuó con rapidez y decisión. Tomó un cuchillo de pedernal, circuncidó a su hijo
y tocó con la sangre los pies de Moisés. En ese instante, el Señor perdonó la vida de Moisés y las palabras de Séfora, «Ciertamente tú me eres un esposo de sangre», subrayaron la gravedad de la situación. Su acción restableció la alineación de su familia con el pacto de Dios y la vida de Moisés fue salvada. Este momento es profundo por varias razones. Primero, nos recuerda que incluso aquellos elegidos por Dios como Moisés no están exentos de la responsabilidad de cumplir con las leyes divinas. A pesar de su extraordinario llamado, su omisión del signo del pacto de la circuncisión casi le cuesta la vida. Pero fue a través de la acción de Séfora que el pacto fue restaurado y Moisés pudo continuar con su misión divina. El acto rápido y aparentemente sacrificial de Séfora también subraya un principio bíblico más amplio: el papel de la familia en apoyar la obra de Dios. Aunque Moisés suele verse como la figura central en la historia del Éxodo, la intervención de Séfora fue vital. Su obediencia no fue solo un acto de devoción personal, fue un acto que sostuvo directamente el llamado de Moisés y, en consecuencia, la salvación de los israelitas. En cierto sentido, Séfora cumplió un rol que no suele ser reconocido ni celebrado, pero que fue igualmente crucial en el plan divino. Sin embargo, a pesar de este dramático momento de intervención divina, Gersón y Eliezer parecen desvanecerse en el trasfondo conforme avanza la historia del Éxodo. Cuando Moisés regresa a Egipto para confrontar al faraón, sus hijos no son mencionados. Cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo y reciben los 10 mandamientos en el monte Sinaí, no hay registro de la participación de Gersón o Eliezer. Surge la pregunta, ¿dónde estaban? El silencio en torno a ellos es llamativo. Su presencia al inicio de la misión de Moisés fue significativa, pero a medida que se desarrolla el relato, desaparecen de la narrativa. ¿Eran demasiado jóvenes para tener un rol activo? ¿O acaso su ausencia refleja un mensaje teológico más profundo, que el llamado de Dios es individual y que incluso los siervos más fieles como Moisés a veces deben caminar solos en su misión? ¿Qué piensas tú? ¿Podría haber más en su ausencia de lo que parece? Tal vez su historia, aunque no narrada con detalle, aún contenga lecciones valiosas para nosotros. ¿Cuántas veces nuestros propios esfuerzos pasan desapercibidos incluso cuando estamos sosteniendo algo mucho más grande que nosotros mismos? Gersón y Eliezer quizá no fueron los héroes del Éxodo, pero su lugar en la historia nos habla de los roles ocultos, no celebrados, que son esenciales en el reino de Dios. Algunos estudiosos han propuesto que tras el incidente en la posada Séfora y los hijos de Moisés pudieron haber regresado a Madián. Esta teoría sugiere que debido a la naturaleza peligrosa de la misión de Moisés, que pronto lo enfrentaría al faraón, se decidió mantener a la familia alejada de los riesgos inmediatos. El relato de Éxodo 18 parece apoyar esta idea, pues describe una reunión posterior entre Moisés y su familia. Después de la salida de Egipto, Jetro, suegro de Moisés, vino con los hijos y la mujer de Moisés al desierto donde acampaba junto al monte de Dios, y mandó a decir a Moisés: «Yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella». Éxodo 18, 5, 6. Este reencuentro en el desierto confirma que Gersón y Eliezer no estuvieron con Moisés durante gran parte del Éxodo. Su ausencia en los eventos más dramáticos, plagas, confrontación con el faraón, la travesía del desierto, plantea preguntas intrigantes. ¿Por qué estuvieron ausentes en esos momentos críticos? Una explicación posible es que Moisés y Séfora decidieron protegerlos del peligro. La misión de liberar a Israel estaba llena de riesgos: la ira del faraón, las plagas, el desierto hostil.
Mantener a los niños a salvo quizá fue un paso necesario para que Moisés pudiera concentrarse en su misión. Otra posibilidad es que Dios tuviera planes diferentes para ellos, roles menos visibles, pero igualmente importantes. Esto plantea una cuestión profunda. ¿Existen llamados divinos que no requieren reconocimiento público? ¿Podría la ausencia de Gersón y Eliezer recordarnos que no todas las misiones requieren estar en el centro de la escena, sino que algunas son cumplidas en silencio detrás de bambalinas? De hecho, este tema refleja un principio bíblico mayor. No todo llamado de Dios es hacia el liderazgo o la visibilidad pública. Algunos son llamados a servir en la sombra, a sostener la obra de maneras invisibles, pero indispensables. Quizá la ausencia de Gersón y Eliezer sea un recordatorio de que el plan de Dios para cada uno es distinto. Algunos son llamados al protagonismo, otros a la fidelidad silenciosa. Más adelante, los descendientes de Moisés reaparecen brevemente en la Biblia, pero de forma inquietante. En Jueces 18:30 leemos: «Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra». Algunas versiones dicen Manasés en lugar de Moisés, para suavizar la conexión. Jonatán, nieto de Moisés, se convierte en sacerdote, pero no en el servicio al Dios verdadero. Su labor estuvo ligada a un santuario de ídolos en contradicción directa con los mandamientos de Dios. Éxodo 24:5. Esto plantea preguntas difíciles. ¿Se apartaron espiritualmente los descendientes de Moisés? ¿Fue su falta de prominencia un reflejo de una desviación mayor? La lección es clara. Nacer en una herencia de fe no garantiza vivir en justicia. Cada generación debe decidir por sí misma si caminará en los caminos de Dios. Jonatán eligió mal y su historia nos recuerda que la fe no se hereda automáticamente, debe elegirse y vivirse día a día. Finalmente, la Biblia nos muestra que aunque Moisés y Aarón pertenecían a la misma tribu de Leví, Dios escogió a los hijos de Aarón y no a los de Moisés para el sacerdocio. Números 3. La decisión subraya que el llamado de Dios no se transmite como herencia dinástica, es soberano asignado según su propósito. Moisés fue el profeta más grande, aquel que habló con Dios cara a cara, Deuteronomio 34:10, pero su linaje no heredó su autoridad. Esto nos recuerda que cada persona tiene un propósito único que solo Dios determina. La verdad espiritual que emerge es esta: no necesitas un reflector para cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Gersón y Eliezer quizá no aparezcan en las grandes escenas de Israel, pero su historia, aunque callada, nos recuerda que la obediencia, la fe y la fidelidad muchas veces se viven en lo oculto, lejos de la fama, pero siempre dentro del plan eterno de Dios. Piensa por un momento en las personas de tu vida que han tenido un impacto duradero en ti, pero que nunca buscaron la alabanza o el reconocimiento que conlleva estar en el centro de atención. Tal vez fue un padre que pasó años orando por ti, un maestro que creyó en ti cuando tú no creías en ti mismo, o un amigo que estuvo a tu lado en tus horas más oscuras. Como Gersón y Eliezer, ellos no fueron olvidados por Dios. Su influencia, aunque invisible para muchos, fue significativa a los ojos de Dios. Es fácil sentir que nuestros esfuerzos pasan desapercibidos cuando no estamos en la mirada pública, pero la verdad es que Dios valora la fidelidad y la obediencia en cada rincón de la vida, ya sea visible o no. Así como Gersón y Eliezer formaron parte del viaje de Moisés, aunque nunca ocuparon el papel principal, también hay muchos cuya obediencia silenciosa contribuye en gran manera a la obra de Dios.
Tu vida, ya sea llena de reconocimientos o vivida silenciosamente en el trasfondo, tiene un propósito divinamente asignado. Y al igual que los héroes invisibles en nuestras vidas, tu papel es profundamente importante en el gran diseño de Dios. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Moisés? Ellos no dirigieron a la nación ni escribieron las escrituras. Sus nombres no quedaron grabados en las páginas de la historia como los de otros personajes, y sin embargo, sus vidas fueron parte del plan mayor de Dios, un plan tejido con propósito e intención divina. Aunque sus papeles fueron silenciosos, casi ocultos, aún tenían un lugar en el tapiz de la historia de Dios. Esta parte silenciosa de su historia desafía nuestra obsesión moderna con la visibilidad, con los reconocimientos y con ser notados. En el reino de Dios, como Jesús dice en Mateo 20:16, los últimos serán primeros. Aquellos que permanecen invisibles para el mundo, a menudo son los más vistos por el cielo. Es en los momentos silenciosos de obediencia fiel, esos actos no celebrados, donde el reino de Dios avanza. Esto es un cambio radical en la manera en que el mundo mide el éxito. Los siervos callados, los que trabajan detrás de escena, a menudo cargan con el peso de la eternidad, incluso cuando sus acciones pasan desapercibidas a los ojos humanos. Si alguna vez te has sentido como si tu papel fuera pequeño o que tus esfuerzos no han sido apreciados, recuerda las vidas de Gersón y Eliezer. Puede que ellos no abrieran mares ni comandaran ejércitos, pero su historia, aunque tenue, habla poderosamente sobre el valor de la obediencia, la fuerza de la fidelidad silenciosa y las maneras invisibles en que Dios obra. Su presencia, aunque sutil, quedó marcada para siempre en el gran diseño del plan de Dios, recordándonos que la grandeza en el reino de Dios no se define por la fama, sino por la fidelidad. Tu papel también importa. Puede que no estés al frente, pero cada acto de obediencia, cada oración silenciosa, cada momento de fidelidad, sembrado en lo oculto, resuena por la eternidad. Recuerda, en la economía del cielo, lo que el mundo pasa por alto, Dios lo atesora profundamente. Eres visto, eres valorado. Tu vida tiene propósito, ya sea en el centro de la atención o en las sombras. Gracias por ver este video. Si esta historia ha tocado tu corazón o te ha dado una nueva perspectiva, comenta abajo: soy visto por Dios. Dale me gusta, suscríbete y comparte esto con alguien que necesite ánimo hoy. Y si sientes hacerlo, también puedes apoyar este canal con Super Thanks. Gracias, de verdad, lo hagas o no. Tu apoyo, tu participación y tu presencia significan el mundo. Eres profundamente apreciado. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.